Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí para este jueves. Esta es la narrativa económica. Ni todo está muy bien, ni todo está muy mal. Simplemente está. Y eso tampoco es bueno. El gran McGrath. En la última semana se dieron a conocer muchos indicadores sobre el desempeño de la economía mexicana durante el primer trimestre del año. En específico, todo lo que tiene que ver con empleo, inflación y, por supuesto, el crecimiento económico. Dicha información refleja dos situaciones. Primero, la dinámica económica de nuestro país se encuentra en un periodo de estancamiento. Si bien es cierto, todos los indicadores mostraron una mejoría, fue en términos marginales que, como ya lo hemos explicado muchas veces en este mismo espacio, prácticamente implica movimientos nulos. Y en segundo lugar, la inexistencia de un cambio de rumbo en la política económica por parte del gobierno federal, lo cual implica que es muy probable que al cierre de este sexenio nos encontremos con una severa crisis en el rubro de las finanzas públicas que a su vez impactará de manera directa en la estructura económica de nuestro país. Empecemos por el empleo. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, la población económicamente activa del país fue de 58.1 millones de personas, lo que representa un incremento de 2.7 millones de personas en comparación al primer trimestre del 2021. El total de personas que conforman este indicador, 56.1 millones de personas se encontraban ocupadas. Esto es 3.1 millones de personas más con relación al mismo trimestre del año anterior. Las actividades económicas con mayor crecimiento o con mayor incremento fueron comercio con un aumento de 893,000 ocupados, restaurantes y servicios de alojamiento con 586,000, en servicios diversos 490,000 y servicios profesionales y financieros y corporativos con 407,000. Esta situación ubica la tasa de desocupación, o como mejor se conoce, la tasa de desempleo, en 3.5%. Esto es 2 millones de personas en desempleo, lo cual implica 0.9 puntos porcentuales menos que el primer trimestre del 2021, lo cual en realidad es nada, aunque en el comparativo trimestral la disminución fue de tan solo 0.2%. Lo anterior no significa de ninguna manera que se estén creando más puestos de trabajo, únicamente implica la reconfiguración del mercado laboral, en donde aquellos que no encontraban trabajo, no estaban ocupados, finalmente lograron colocarse y algunos se cambiaron de giro o de sector. Esto se entiende mucho mejor cuando lo contrastamos con las cifras de creación de empleo. Al cierre del primer trimestre del 2022, el número de puestos de trabajo creados fue de 385,704 y cerramos el 2021 con un acumulado de 846,416. Si en el 2020 se perdieron poco más de 900,000 empleos, significa que apenas nos encontramos en niveles cercanos a los momentos previos a la pandemia, lo que en buen cristiano significa que continuamos con un déficit en este rubro. Por el lado de los indicadores de la dinámica económica, de acuerdo con el INEGI, la cifra definitiva del PIB al cierre del primer trimestre del 2022 refleja un avance en términos trimestrales del 1%. Siendo las actividades terciarias las que mayor dinámica presentaron, con un crecimiento de 1.3%, las secundarias 1.2%, pero llama la atención que las actividades primarias tuvieron una caída del 2%. En el comparativo anual, el PIB creció 1.8% en términos reales, en donde las actividades secundarias aumentaron 3%, las primarias 2.1% y las terciarias 0.9%. Este dato, este crecimiento del 1% que para muchos es signo de una clara recuperación, tiene que tomarse con cierta cautela, sobre todo porque hay que recordar que ya tuvimos periodos complicados. Del tercer trimestre del 2020 al segundo del 2021 tuvimos 4 trimestres con recuperación consecutiva, con crecimiento consecutivo. Pero fue en el tercer trimestre del 2021 cuando se tuvo una caída del 0.6% para luego aumentar 0.2% en el último trimestre del año anterior. Es decir, el crecimiento de este trimestre no garantiza de ninguna manera que los siguientes 3 trimestres tengan un crecimiento. El 1% del primer trimestre del 2022 coloca al nivel del PIB de nuestro país prácticamente
en el mismo nivel que se tenía al cierre en el cuarto trimestre del 2016. De ese tamaño ha sido la pérdida de valor de la economía mexicana. Adicionalmente, hay que agregarle todo lo relacionado con el nivel inflacionario. Ya recientemente tuvimos la noticia de la decisión de política monetaria del Banco Central de aumentar la tasa en 50 puntos base. Y ojo, se espera que para siguientes decisiones pueda llegar inclusive a 75 puntos base. Al cierre de la primera quincena del mes de mayo de 2022, la inflación, es decir, el índice nacional de precios al consumidor, presentó una disminución de 0.06% respecto de la quincena anterior, es decir, le salieron las cosas 0.06% más baratas. Sin embargo, el nivel de la inflación general anual se colocó en 7.58%. En el componente subyacente se registró un aumento quincenal de 0.31% y anual de 7.24%, siendo las mercancías y los servicios los que mayor aumento tuvieron, con 0.35% y 0.25% respectivamente. Mientras que en el componente no subyacente lo que se observa es una disminución de 1.15% a tasa quincenal y un incremento de 8.6% a tasa anualizada, provocado por el aumento en los precios de los productos agropecuarios en 0.47% y una disminución del 2.45% de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Ojo, estas últimas nada tienen que ver con una mejora en la eficiencia, son por los ajustes realizados a las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 11 ciudades del país. Finalmente, hay que decir y hay que aclarar que la información presentada no implica una franca recuperación, como ya lo mencioné. Hay que observar el desarrollo de la economía en los siguientes meses. En lo personal, como ya lo he mencionado varias veces, reitero que estaremos en un rango entre el 1 y el 1.5% al cierre de este año. Ojalá me equivoque y estemos por arriba de esa tasa, pero si no hay un cambio real en la política económica, mucho me temo que no será así.